Buenos días, buenas tardes, hola a todos. Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista del ICAR y nos acompaña en esta ocasión Manuel Márquez Robles. Desde México, es el español, pero reside en México. Hola Manuel. Buenas tardes, Concha. Saludos de México. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Bueno, a ver si tenemos suerte y la conexión va bien. Porque, bueno, estamos lejos y con México de vez en cuando hay pequeñitos problemas de conectividad, esperemos que todo vaya bien. Bueno, Manuel es coach y mentor para El Camino del Héroe, que es un programa que tiene elaborado, sé que tiene muy buenos, conozco perfectamente y sé que tiene muy buenos resultados, ese programa es muy interesante. Y bueno, hoy vamos a hablar, porque Manuel, aprovechando un poquito de que él, yo sé que es un experto en filosofía, le gusta mucho, está muy bien documentado, le encanta, y entonces, bueno, pues vamos a hablar de eso, de filosofía y coaching, pero sobre todo de filosofía. Bueno, ¿qué nos tienes que decir de la filosofía? ¿Cómo describiríamos hoy día la filosofía en el siglo XXI? Bueno, yo empezaría diciendo, Concha, que la filosofía, como parte de la cultura clásica, nunca muere, siempre está presente. Lo que sucede es que hoy en día, pues, somos bastante ignorantes en esta sociedad tan tecnologizada, ¿no? Y hemos olvidado bastante el valor de la filosofía como una herramienta práctica. Claro, ¿qué es lo que sucede? Esto es un camino que se ha venido haciendo desde hace miles de años, ¿no? En el cual la filosofía ha devenido de práctica, 100% práctica, a 100% o 80% especulativa. Esto sobre todo surge en dos puntos fundamentales, ¿no? Como explica Rafael Echevarría, en Ontología del lenguaje, cuando surge el lenguaje escrito, también surge la esfera, vamos a decir, el área de la intelectualización, que es lo que yo pienso, lo que yo reflexiono, deduzco de lo que yo u otra persona ha experimentado. Entonces tenemos lo vivido, lo experimentado y tenemos lo que yo he intelectualizado de esto. Y se separan. Y un paso más es en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica, sobre todo en Europa, en ese afán de controlarlo todo, sabe que hay personas que no se van a contentar con las respuestas más o menos convencionales, más o menos básicas o incluso superficiales que da la religión, y que hay personas que busquen respuestas más profundas. Entonces, para poder, vamos a decir, controlar también a estas personas y este camino, que no se salga del redil, va a desarrollar una filosofía especulativa, sobre todo gracias o a partir de la escolástica. Con lo cual la filosofía ya va perdiendo casi totalmente su utilidad práctica, es decir, yo pienso, yo reflexiono, yo decido, pero y yo pongo en práctica. Yo pienso, yo reflexiono y ahí se queda, pero no pongo nada en práctica. Entonces, mucha gente, gente de edad y gente más joven sobre todo, ve la filosofía como algo casi como estudiar una lengua muerta, ¿no? Está muy bien filosofar, hablar del origen del universo, hablar de esto, hablar del otro, pero luego en la vida cotidiana, cuando estamos asediados por crisis, los obstáculos de la vida profesional, ya sea que trabajemos por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, este mundo incierto, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿de qué nos sirve la filosofía si es algo meramente especulativo? Bueno, pues es que la filosofía ya ha tenido siempre un objetivo, que es aprender a discernir, o sea, a separar lo correcto de lo incorrecto, lo que es válido de lo que no es válido, lo que vamos a decir es ético de lo que no es ético, lo útil de lo que es inútil, y aprender a ser crítico, a no tragarnos toda la información que se nos da, todas las corrientes de opinión que se están derivando a través sobre todo de las redes sociales, que hacen que vayamos pues como veletas de un lado para otro, pero sin saber qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros. O sea, aprender a pensar, aprender a discernir. Ese ha sido siempre el objetivo de la filosofía.
no tanto cuando llegamos a lo meramente especulativo, que es en lo que se ha quedado mucho la filosofía. Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, porque, y además hoy día, con toda la información que hay, exceso de información, realmente tendemos a pensar, es como adoptar pensamientos externos, ¿no? Más o menos influenciados e influenciables, y no, se nos ha coartado de cierta forma, o nos hemos permitido también coartarnos nosotros mismos de poder tener esa capacidad de pensar por nosotros mismos, de tener un pensamiento individual, incluso crítico, ¿no? No, lo que tú bien dices, ¿no? No querernos todo lo que nos cuentan, ¿no? Y más hoy día. Pero fíjate, Manuel, te quería preguntar, porque últimamente hay un debate muy amplio sobre el tema de que la filosofía, conforme van pasando los planes de estudios, los planes de educación, cada plan de educación nuevo lleva un recorte en horas académicas, lectivas, de la asignatura de filosofía. Y hay un debate en redes también muy importante de defensores y no diría detractores, diría enmudecidos, gente enmudecida, no dicen nada. ¿Cómo ves que realmente cada vez se aparque, se arrincone más de filosofía en estos tiempos? Yo me haría la siguiente pregunta. ¿Esto es casualidad o hay un interés detrás de esto? Porque fíjate, lo que estabas diciendo al principio es cierto, es un fenómeno en el que estamos inmersos hoy en día, sobre todo desde los años 50, 60. De hecho, hay una ciencia detrás de esto, desde un cierto publicista norteamericano hasta cierto personaje siniestro de la Segunda Guerra Mundial, que es un fenómeno que se viene a llamar infodemia o infoxicación, que es intoxicación por exceso de información. Claro, cuando tenemos tanta información entrando, se calcula que, no recuerdo bien, pero cada año se genera tanta información, o cada mes, o cada 6 meses, como lo que se ha generado en 1000 años en épocas anteriores. Entonces, cuando tenemos tanta información, el cerebro se colapsa como un ordenador que tiene demasiadas pestañas abiertas. Entonces, ahí, si no hacemos un alto, o sea, no damos abasto. Entonces, no podemos pensar porque nos viene esta información, pero luego nos viene esta que es contradictoria, y al final nos quedamos, bueno, yo no sé qué está pasando, no sé si quiero opinar o tener mi propia opinión, o si voy a decir como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y quizás sea lo más inteligente, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero sí, es ese fenómeno. No, sí, no. pues, Bueno, digo que bueno, en el peor de los casos, yo opino una cosa, mañana opino la contraria y al final no tengo criterio propio. Continúa, por favor. Quizás es de lo que se trate, ¿no? Porque aquí hay un hecho muy curioso. Aparte de la infodemia o infoxicación y nuestra capacidad como para cortar de vez en cuando, ¿no? Con las noticias, con las redes sociales, con internet, buscarnos un buen libro o irnos a algún lugar en la naturaleza o en algún parque, simplemente no cerrar nuestros canales a tanta información. El punto es que, como tú dices, se viene recortando la filosofía, por un lado. Pero por otro lado, hay otro fenómeno muy interesante, viene sobre todo de Estados Unidos de los años 60, 70, y es que se nos están dando herramientas en lo que podemos llamar las ciencias del desarrollo humano, como son la psicología, corrientes de psicología, el coaching, el mentoring, ¿no? Donde se nos presentan herramientas aparentemente novedosas y fantásticas, pero que esas herramientas ya estaban contenidas en la filosofía. Podemos hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, entre otros, ¿no? Que habla de la inteligencia emocional, que normalmente es la inteligencia IQ, que es la inteligencia meramente cognitiva, y que, por ejemplo, en la dirección de empresas e instituciones, la inteligencia emocional tiene mucho más peso, mucha más importancia que la inteligencia cognitiva, que es lo que se ha venido, digamos, cultivando o desarrollando hasta los años 70. Pero Aristóteles, en Ética Nicómaco, en una de sus obras, decía que enfadarse es algo muy sencillo. Cualquiera puede enfadarse. Ahora, enfadarse con la persona con la que uno tiene que enfadarse. En el momento adecuado que uno tiene que enfadarse. Ni antes ni después. En el grado exacto
ni quedándose corto, ni pasándose. Ah, es que eso ya no es tan sencillo. O sea, Aristóteles está hablando estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, hace 25 siglos de inteligencia emocional. Luego, ¿qué más? Una herramienta, un enfoque que se está utilizando mucho, los círculos de influencia y preocupación. ¿De qué, hasta dónde yo puedo influir, hasta dónde yo no tengo capacidad de influencia y no me merece la pena preocuparme por algo que está fuera de mi control? Pero eso es pura doctrina estoica. Empiezan en la antigua Grecia y brillan sobre todo en el siglo I y II en Roma, en la época del apogeo del imperio. Hasta hubo un emperador, Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, que era filósofo estoico. Pero eso se nos vende como algo nuevo. En coaching se habla mucho del reencuadre, ¿no? Ver la situación con un enfoque diferente, de tal manera que la lectura que hacemos y las acciones que podemos tomar son diferentes. Pero eso ya lo hablan también los estoicos. No es lo que te sucede, sino el cómo tú reaccionas, cómo tú piensas sobre aquello que te sucede. Podemos irnos a la programación neurolingüística, que lleva desde los años 70, está otra vez muy en boga, que habla del modelado. Sistematizar el modo de actuación de una persona que lleve el objetivo a donde nosotros también queremos llegar y aplicar ese sistema, digamos, adecuándolo a nuestra propia forma de ser, a nuestros recursos. Pero esto ya nos habla Mircea Eliade, que era antropólogo, del mito de origen. Nos decía que todas las profesiones y todas las actividades humanas tenían su mito de origen, digamos, su modelo perfecto de cómo hay que hacerlo, y del proceso conocido como imitatio Dei, imitación del divino, imitación del héroe, personaje a veces semidivino que lleva a cabo una acción, y nosotros podemos seguir ese ejemplo para hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, por un lado la devaluamos, pero por otro lado estamos trayendo herramientas, digamos, un poco con un enfoque más marketingero, más como que hemos renovado el envoltorio y lo hacemos muy moderno. Mucho de esto viene de Estados Unidos, pero señores, la rueda se inventó. Señores y señores, está inventada la rueda y lleva mucho tiempo funcionando, pero somos un poco tan ignorantes. Es decir, tenemos tanta información, pero tampoco información realmente tamizada, reflexionada, interiorizada, que no nos damos cuenta de que nos están vendiendo herramientas nuevas, presumiblemente nuevas, simplemente que tienen un envoltorio nuevo, pero son herramientas milenarias. Y ahí no nos estamos dando cuenta realmente de la potencia y de la utilidad de la filosofía. Sí, Y eso es una completamente. lástima, es una pérdida que estamos teniendo. Sí, completamente de acuerdo. Además, yo soy de las que digo, Manuel, que está casi todo inventado ya, por no decir todo, casi todo, no voy a generalizar, pero casi todo inventado, ¿no? Y lo único que le estamos poniendo, lo estamos actualizando, cambiándole el nombre, pero realmente, como tú dices, no vamos a inventar la rueda ahora. Yo sé que, bueno, te he presentado como coach, lo eres, evidentemente, y bueno, el coaching tiene relación con la filosofía, por lo menos las dos líneas de coaching de las tres que conocemos, ¿no? La norteamericana, sudamericana y europea. Dos de ellas, coaching ontológico, coaching que sería la parte de Sudamérica, y coaching humanista europeo, que es el humanista, esos tienen un fundamento, una fundamentación muy importante en la filosofía. ¿Nos puedes comentar un poco dónde tiene ese punto de arranque? Me parece que es muy interesante porque el coaching es esa disciplina, ¿no? Esa herramienta de la que tanta gente habla, tan poca gente sabe realmente de qué trata, ¿no? Se la confunde con la motivación y muchas otras cosas. Pero como te decías, hay básicamente dos líneas, ¿no? Tenemos tres corrientes o dos maneras de hacer coaching, ¿no? Por un lado está la manera o el modo directivo, que es yo quiero alcanzar tal objetivo, quiero resolver tal problema. Hablamos evidentemente de un problema que no requiere una intervención a nivel de terapia, de psicoterapia, sino algo más sencillo. Y contrato a un coach porque la solución está en la cabeza del coach. Entonces dime cómo lo tengo que hacer. La manera no directiva es yo quiero alcanzar este objetivo, yo quiero resolver este problema, la solución realmente está en mí,
solo que yo no la encuentro. Es decir, y hoy nos remontamos a Sócrates. Sócrates era aquel hombre, aquel moscardón que decían en Atenas, ¿no? El moscardón, o más en lenguaje paladino, ¿no? Coloquial, la mosca cojonera, que él se defendió diciendo, bueno, es que Atenas, la Atenas de los filósofos, ¿no? Como decir, el Silicon Valley, el Harvard, el Oxford, de aquella época, hace 25 siglos, es como un caballo que está dormido, ¿no? Entonces yo soy esa mosca que le pico para despertarlo. Entonces, claro, Sócrates tenía esa intuición, ¿no? Ese maestro interno, ese Daimon que él decía, iba haciendo preguntas y se aludía a su madre, que era comadrona, ¿no? Es decir, mi madre ayuda a dar a luz a los cuerpos. Yo lo que hago con mi arte de la mayéutica, ¿no? El mayéutique, es decir, el alumbramiento del alma a través del diálogos, del conocer a través de la palabra, a través de una pregunta, de preguntas enfocadas, era que la gente averiguara o, digamos, pudiera reflexionar, digerir esas verdades que recogía y hacerlas suyas propias o desecharlas, ¿no? En el diálogo teeteto, o de la inteligencia, él dice lo siguiente: aquellos que hablan conmigo en el ágora era la zona de las ciudades estado libre donde se hacían los negocios, ¿no? Donde la gente pues hablaba para conocerse, ¿no? Era, digamos, el área donde se hacía la vida social. La gente que habla conmigo en el ágora, al principio se muestran muy ignorantes, como perdidos. Pero a medida que seguimos hablando y hablando, se muestran cada vez más precisos, más certeros, más sabios, ¿no? Y ellos mismos se asombran de esos conocimientos que tenían, ¿no? Y yo sé que yo no les he enseñado nada. O sea, no he aprendido nada de mí. Lo único que yo he hecho con el Dios, ¿no? con Apolo, el Dios de la sabiduría, ha sido hacer como de puente para, a través de esta pregunta, que ellos mismos reflexionen y den, digamos, alumbren y pongan luz en la propia sabiduría que tenían dentro, pero que ellos desconocían. De este modo llegamos al coaching de línea humanista, en línea europea, basada precisamente en el juego interior de Tim Galway, estadounidense, que parte de una premisa básica. La solución a mi problema, el cómo llegar a mi objetivo, incluso el diseñar el objetivo correcto, está en mi cabeza, está en mi mente. O incluso está más que no solamente en mi cabeza, sino está incluso en la sabiduría del alma, ¿no? Como decía Platón, esa sabiduría heredada del tránsito del alma, que él decía que el alma venía a la vida una y otra vez, y va recogiendo experiencia y aprendizajes que va guardando. O si lo queremos ver en un plan más sencillo, como me gusta decir, es como el gato, ¿no? El gato que caza ratones, pero nadie enseña al gato cómo se cazan los ratones. No hay una escuela para gatos, curso de cómo cazar ratones. El gato ya lo sabe, nada más tiene que ver a otro gato haciéndolo o ver un ratón y ahí se le despierta el instinto. Y va probando hasta que lo hace, ¿no? Entonces, ese conocimiento tácito que está dentro de nosotros, que es implícito, es con el que trabaja esta línea de coaching, el coaching original, ¿no? Tal y como hacía Sócrates. Luego hay una línea que viene más de Estados Unidos, de Thomas Leonard, y también de Rafael Echevarría y otros en Latinoamérica, que trabaja más en poner, digamos, la solución o el conocimiento en la cabeza o el alma del coach, o en utilizar un conocimiento más técnico, ¿no? Más explícito. Pero yo me ciño más a la línea original, ¿no? Que además nos empodera. Fíjate que aquí hay un caso muy interesante que muy poca gente conoce, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de la mitología, y como decía Joseph Campbell, que fue el gran divulgador de lo que es la experiencia, el modelo del camino de Vera de los años 40, 50, con su bestseller, El héroe de las mil caras. Y hay un mito que es el de Heracles, que es la gloria de Hera, o Hércules para los romanos, que viene a ser como el Superman de aquella época, ¿no? Solo que como mito, como relato, se basa en hechos históricos reales, convenientemente trabajados, no vamos a decir 100% reales, pero convenientemente trabajados para
servir como vehículo para una serie de enseñanzas, que es lo que decía Joseph Conrad. El mito es un vehículo de mensajes que te enseña cómo vivir tu vida. Tiene una función eminentemente práctica, ¿no? Entonces, Heracles, que tenía otro nombre, cuando reclama ante a su padre, Zeus, que él quiere postularse como Dios, ya que es hijo de Zeus, ¿no? Y ha hecho algunas cosas que son metidas de pata bastante graves, ¿no? O sea, es humano y se ha equivocado en varias acciones. Cuando Zeus le dice, bueno, ok, voy a ponerte a prueba, ¿no? Y nombra al rey Euristeo para que le haga como de tutor a lo largo de una serie de 12 pruebas que van a ser conocidos como los 12 trabajos, ¿no? Y tiene una entrevista para el puesto, por decirlo de alguna manera, ¿no? En términos actuales. Entrevista para el puesto a ver si califica para el puesto. Entonces, me hace una serie de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué te ha sido enseñado? ¿No? ¿Qué es lo que sabes hacer? Porque quiero saber con quién me estoy jugando los cuartos o hasta dónde te puedo exigir, ¿no? Y entre pregunta y pregunta, de momento en que Heracles le dice lo siguiente. Hay una cosa, maestro, que quiero decirte porque no quiero engañarte, ¿no? Adelante. Es que hace poco maté a todos mis maestros. Maté a todos los que me enseñaron algo. Y desde ese momento busco la verdad desde mí mismo, por mí mismo y a través de mí mismo, ¿no? Es decir, dejé de utilizar a maestros y a otras personas que sabían más que yo como muletas de que cada vez que estaba perdido, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo ves tú? ¿No? Y lo hago todo a través de mí mismo, buscando en mí mismo las respuestas. Y entonces Euristeo le dice lo siguiente. Esa, hijo mío, fue una gran decisión, porque efectivamente eso te hizo libre y eres libre en tu búsqueda, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el empowerment, el empoderamiento, que está también muy en moda, ¿no? Que realmente tiene que ver con la reconexión con nosotros mismos. O sea, el poder está dentro, no está en otra persona, ¿no? No está en esos métodos, no voy a decir pecado, pero no pecador, ¿no? De tal persona, tal otra, que dice, bueno, pues golpéate el pecho o haz así con la mano con el compañero que tienes en el evento y dice, yo soy un líder, o yo soy poderoso, o yo soy tal, porque realmente ahí no hay poder. O sea, si hay un poder, una energía que se mueve, en ese tipo de eventos, ¿no? Pero en el momento uno hace, digamos, una zambullida o una introspección dentro de uno mismo, que es realmente donde está el poder. Y donde está precisamente donde descansa el axioma que sirve de base para esa virtud que también se viene nombrando mucho en estos tiempos de crisis, de ataques, de golpes, que es la resiliencia. La resiliencia se basa en una verdad, que es que todo lo que viene a nuestra vida, como prueba o como desafío, es algo para lo cual estamos sobradamente capacitados para responder y superar. Ahora, la pregunta inevitable, hombre, tú me dices eso, pero mira cuánta gente fracasa. Cuántas relaciones fracasan, cuántas empresas fracasan, cuántas carreras profesionales no llegan a buen término. Bueno, pero es que no deja de cumplirse el axioma. Lo que sucede es que la gente está desconectada de sí misma. O sea, en vez de estar alineada consigo misma, están alienadas de sí mismas. Entonces van por la vida y realmente están tan metidas en interpretar al personaje que les han dado a interpretar, muchas veces sin pedirle su opinión, o sin calibrar si ese personaje es el adecuado, que se olviden de que ellos son actores o actrices y que su verdadero poder está en ellos, no en el papel que interpretan, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Hay un actor que me gusta mucho que se llama Clint Eastwood, que ya no actúa, ahora dirige películas con mucho éxito. Y yo pregunto, oiga, ¿qué tal estaría o hubiera estado cuando era actor Clint Eastwood interpretando un papel en una comedia romántica? No sé, ¿cómo lo ves, Concha? Clint Eastwood romántico. Pues como que no, no cuadra, ¿no? Pero hay tantas personas que van en la vida interpretando un papel que no les corresponde, claro, porque están desconectadas de sí. Entonces ahí no hay poder, y donde no hay poder, evidentemente no puede haber buenos resultados. Correcto. Y ahí el mirar dentro de nosotros mismos es fundamental.
Y ahí, en ese punto, es donde el coaching de línea directiva más nos puede ayudar. Genial. Fíjate que las escuelas, academias que enseñan coaching siempre parten de la filosofía, ¿no? Todas hablan de formaciones, siempre hablan el inicio del coaching. El coaching se inicia con Sócrates, ¿no? Con la mayéutica. Curiosamente, el método socrático tiene dos aspectos. Se nombra siempre la mayéutica, ¿vale? Que es el arte de preguntar, para que la otra persona alumbre sus respuestas, ¿no? Pero hay un término del que no se habla menos, que es la ironía. ¿Vale? La ironía dentro del coaching también tiene su sentido. Efectivamente, ¿no? Aquello que decía Sócrates, entonces se ve muy claramente en algunos diálogos de yo sobre este tema no sé, por lo tanto estoy abierto a aprender. Pero claro, si yo ya lo sé todo, es como le pasó, por ejemplo, a Eugene Herger, el autor de varios trabajos sobre Zen, cuando está en Japón, ¿no? Y con esa arrogancia tan típica del hombre occidental contemporáneo, pues el maestro japonés ya pierde la paciencia, muy a la manera japonesa, se ofrece a servirle un té, le pone en la taza, sirve el té hasta que la taza rebosa, y Harry le dice, bueno, pero no se da cuenta de que se está rebosando, de ya pare de echarle té a la taza. Entonces el maestro la coloca y dice, así es usted. Usted cree que sabe tanto que es imposible que yo le pueda enseñar nada. Entonces, claro, en el coaching se parte de esa premisa. Si tú supieras cómo hacerlo, o si tú sabes cómo hacerlo, pero por X no lo estás haciendo, y no sabes por qué lo estás haciendo, hay que trabajar sobre eso, porque si no es que ya lo habrías hecho. Entonces no me estarías contratando a mí. Evidentemente hay una laguna, hay un sesgo cognitivo, hay algo que no sabes y algo que necesitas aprender o que necesitas recordar. ¿Sí? Entonces, claro, hay que partir de eso, porque el hombre occidental, en esta tecnología, en esta sociedad tan tecnológica, ¿no? Donde ya quedó anticuado aquello que decían nuestros abuelos, de hoy en día las ciencias adelantan una realidad. Como decir, estamos despegando y dejando atrás todo lo que vino antes, ¿no? Pero hemos aprendido cosas y hemos olvidado muchas. Entonces necesitamos la humildad del aprendiz, del eterno aprendiz, ¿no? Sé, pero no sé todo lo que necesito saber. En cualquier caso, siempre estoy dispuesto a seguir aprendiendo, ¿no? Porque el mundo evoluciona. Y si uno cree que ya sabe todo lo que tiene que saber, en poco tiempo quedará fuera de juego, ¿sí? Y de saber lo que le pasará. Sí, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte, ¿no? El tema de la ironía, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? Sócrates tenía su respuesta, ¿no? Para sus discípulos, pero siempre tenía claro de que el discípulo tenía su propio criterio. Equivocado o no, porque luego ahí donde nosotros ya con el coaching, desde nuestra vertiente, nuestra visión no directiva, nos chocamos un poco, ¿no? Porque Sócrates al final lo que hacía es que le explicaba o le daba su versión al discípulo y tal, de cierta forma le desmontaba, ¿no? Desmontaba la idea que tenía, ¿no? Pero sí que es cierto que partía de la idea, eso es lo que con nosotros como coaches humanistas, sí estamos más o menos a la par, era que presuponía de que la persona, discípulo, cada discípulo, tenía su propio criterio. Efectivamente. Otra cosa es que él intervenía, nosotros no intervenimos, pero bueno, esa es la diferencia. Bueno, es un poco haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Lo que yo hago, sí. Pero fíjate que en las cuestiones realmente trascendentales, porque si hablamos de temas técnicos, tecnológicos, pues evidentemente, claro, no podemos saberlo todo, a menos que seamos como Beethoven, ¿no? Que según dice, o Beethoven o Mozart, creo que era Mozart, que nace y a los 5 años, sin haber estudiado música, estaba acompañando partituras. Pero es la excepción que hace la regla, ¿no? Pero realmente muchas veces, y esto es algo que nos dejamos muy de lado en esta sociedad, hablamos mucho de herramientas.
porque si tal herramienta, porque si tal otra, porque si tal procedimiento, porque si tal, pero la herramienta es importante, pero la mano que tiene la herramienta, la mano que utiliza la herramienta es importante, tan importante como la herramienta, porque si la mano no utiliza correctamente la herramienta, no tiene pulso, no tiene guía, pues tampoco. Y más importante que la herramienta y que la mano es la mente que guía la mano que utiliza la herramienta. Y ahí hablamos mayormente de conocimiento tácito o implícito. Entonces, esa parte es fundamental. Hay que también, claro, que las personas somos diferentes, ¿no? Ya Carl Gustav Jung, aunque era psicólogo, pero esto nos vale perfectamente, decía que no había soluciones únicas, estándar para todo el mundo, que muchas veces es lo que nos quieres vender, ¿no? En el mundo del emprendimiento, en el mundo de las empresas, de la formación, se venden soluciones mágicas, 1, 2, 3, ABC, y esto vale para todo el mundo porque mengano, fulano lo utilizan y tienen este éxito, ¿no? Pero él decía, el zapato que le aprieta a un hombre, a otro le está grande. No hay un zapato, no hay una talla que le ajuste bien a todos. Con lo cual, evidentemente, para cada persona, su solución, su verdad es siempre la mejor, siempre y cuando no sea una solución, una verdad equivocada, ¿no? Claramente equivocada, ¿no? Y es mucho más importante en ese sentido concederle, vamos a decir, el beneficio de la vida a la persona cuando su solución pues no está alineada con la mía. Pero en el sentido de que él, desde su profundidad, desde el actor, no desde el personaje, el ego, que cree saber mucho más de lo que realmente cree, ¿no? Como decía precisamente Quintalvo, ¿no? O sea, nos ponemos la zancadilla nosotros mismos en esa arrogancia más veces de lo que nos gusta reconocer, ¿no? O sea, la verdadera sabiduría pertenece al actor que hay detrás de los papeles, al actor, a la actriz, ¿no? Al alma, lo que queremos decir más plan profundo. Y ahí es donde encaja precisamente lo que decía Sócrates, ¿no? O sea, viene del alma de la persona. Y entonces el alma es la que sabe. Sí, totalmente. Además, fíjate que nosotros nos conocemos y tú sabes un poco yo también mi forma de pensar, también la conozco, ¿no? Cuando empezamos a prepararnos para ser futuros coaches, ¿no? Lo normal es que nos dan unas preguntas guía. Las preguntas guía. Unas preguntas poderosas que son, como yo digo, yo llamo las preguntas de manual. Esas de que se repiten con un coachee, con otro. Con el tiempo se aprende a generar las preguntas específicas a cada coachee, aplicadas en su tiempo, preguntas enfocadas en función de su discurso, porque las preguntas de manual realmente no valen para el momento que está viviendo el coachee, para su momento vital, para su argumento, su narrativa. O sea, hay veces que puede ahí encontrarse un poco colapsada la situación, ¿no? Pero es fundamental el tema del conocimiento tácito, o sea, tener claro que cada persona tiene su propia, se ha desenvuelto en función de cómo ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y respetar eso, creo que es una cosa que todos como coaches deberíamos de abanderar como primer punto base a la hora de ponernos enfrente de un coach y ofrecer nuestros servicios como coaches. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Totalmente, porque de otra manera lo que tendemos es al desempoderamiento, es decir, somos coaches, pero como la persona no es capaz de hallar la solución por sí misma, de ninguna manera, porque simplemente la solución no está en su cabeza, está en mi cabeza o en la cabeza del otro, pues siempre necesita a las personas como si dijéramos vas a montar en bicicleta toda tu vida con las rueditas que se le colocan atrás a los niños pequeños para que no se caigan, ¿no? Pero nunca vas a poder ir con una bicicleta de verdad sin esas rueditas, porque te vas a estar cayendo, ¿no? Y sí, y esto obviamente es reconocer a la persona. Luego, claro, las preguntas modelo, pues al principio son necesarias hasta que uno, digamos, va agarrando tabla, ¿no? A no ser que uno tenga un don ya muy claro, ¿no? Pero aquí hay que hacer mucho hincapié en que una cosa es la formación y otra cosa es el talento, ¿no? Porque a veces se le da demasiada importancia
Sobre todo, por ejemplo, cuando se comparan carreras dentro de las ciencias del desarrollo humano, es que esta carrera son tantos años, esta es menos tiempo, entonces, por lo tanto, como es más tiempo, yo estoy mejor preparado. Es relativo. En la Universidad de Salamanca, allá por la Edad Media, ¿no?, se decía algo muy interesante, ¿no?, que se debería recordar hoy en día: Salamanca non presta lo que natura non dona. Salamanca no te presta lo que la naturaleza no te ha dado. Es decir, si no sirves para doctor, para médico, por mucho que hagas una carrera de medicina, no vas a ser un buen médico. Aunque tengas un cum laude, porque hace falta tener un talento, una habilidad, una vocación. Pero la titulitis, que aún hoy en día nos afecta, no tanto como hace unos años, pero todavía nos afecta, creemos que es como una patente, ¿no?, de una garantía, producto o servicio garantizado porque ha ido a la universidad de tal y tiene tal título. Bueno, tiene una información, tiene una formación. Ahora, ¿cómo lo aplica? ¿Realmente es una persona que tiene ese talento trabajado, tiene esa vocación, ha practicado? ¿Realmente tiene una empatía hacia el cliente, tiene un respeto hacia el cliente de querer asumir su punto de vista? No, está equivocado, por lo tanto el único punto de vista es el mío, no porque por ahí vamos mal. Pues esto ya no es simplemente la formación, aunque, digamos, se insista en esto de la formación, sino el talento propio de la persona y, muy importante, el trabajo interno de la persona. Porque lo que yo veo en el mundo de las ciencias del desarrollo personal es que hay relativamente poco trabajo interno hecho. Entonces, claro, si hay poco trabajo interno hecho, ¿cómo vas a empatizar? Y no digo simpatizar, sino empatizar con una persona. Es difícil. Las personas no somos máquinas, ¿no? O sea, el tema de la organización científica del trabajo, de cómo toco en A y hace B, toco en C y hace D, no funciona. No somos modelos de máquinas hechas en serie que respondamos todos igual. Hay un elemento de imprevisibilidad en el ser humano que es permanente. Y ahí hace falta trabajar con uno mismo si quieres trabajar con alguien que esté enfrente tuyo. Yo creo que no se le da suficiente importancia a este aspecto. Sí, fíjate que yo siempre comentamos, ¿no?, siempre en la formación del ICAR, del programa de coaching, que es una formación vivencial. Pero sí que es cierto que, claro, cada persona accede a la formación. Yo quiero ser coach. Bueno, pues cada cual accede desde su punto personal donde está en ese momento. Más o menos elaborado, desarrollado. Claro, dices, bueno, tienes un año, medio año para trabajarte. Claro, toda la parte de metodología, todo lo que vas a utilizar después, pues hay unas cuestiones que hay que trabajarse, o por lo menos revisarse. Si no trabajárselas, por lo menos revisarlas, ¿no? Eso realmente ya pone a la persona, yo creo, un poco en el punto de partida de decir, ojo, igual me tengo que dar un tiempo antes. Efectivamente. O sea, es un poco como decir, ¿cómo vas tú a cruzar un desierto, a enseñar a otra persona a cruzar un desierto, si tú no lo has hecho, si no te has enfrentado a la sed, no te has enfrentado a la desorientación, cuando no hay puntos sobre los que orientarse, no te has enfrentado a ver un espejismo y darte cuenta de que era un espejismo, de que no era real, no había un oasis, no había un camello, un vehículo, un grupo de gente para rescatarte, a todo lo que acompaña a atravesar un desierto, a cualquier experiencia intensa, ¿no? Porque al fin y al cabo, en coaching lo que nosotros vendemos es cambio, ¿no? Obtener resultados, pero evidentemente obtener resultados cambiando nosotros, ¿no? Cambiando esta manera de hacer. Ahora, si yo no he pasado por ese proceso de cambio, o sea, ¿cómo voy a poder ayudar a otra persona en su propio proceso? O sea, no tiene sentido. Es como que, bueno, sé cómo se cruza un desierto o tal desierto porque lo vi en National Geographic. Ah, pues muy bien. Ahora vete al desierto de verdad a ver si es como sale en la televisión. Me calzo las botas y echo a andar por el desierto a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Es otra opción, ¿eh? Es otra opción.
vívelo y a ver qué pasa. O sea, sale vivo o no sale vivo, depende, o sea, ya está, ¿no? Bueno, fíjate, el término coaching, que ahora está muy popularizado, muy extendido, muy denostado, están empezando a plantearse, hay colegas que se plantean cambiarle el nombre, hay otros que ya directamente lo han cambiado y se han puesto mentores. Entonces son mentores de todo, de cualquier problemática que el coaching le pueda presentar delante, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro del coaching? ¿Cómo lo percibes? Es una pregunta interesante. Fíjate, el término coaching no es bien entendido. Habitualmente se vincula al coach como entrenador deportivo. Es un término que viene de Estados Unidos también porque realmente Tim Galway, el jugador del tenis, se empezó a aplicar en el tenis y en otros deportes, ¿no? La otra acepción, el otro origen de la palabra es mucho menos conocido. La ciudad, no sé muy bien cómo se pronuncia, de Koch, allá en Bohemia, venía a ser como el Detroit de Europa hace algún tiempo, ¿no? Donde se estaba todo el know-how, todo el diseño, el avance, ¿no? de las diligencias. En todas las diligencias, el coche, digamos, la diligencia más cómoda, lo que se llama coach en inglés, ¿no? Que curiosamente es un término que ya se utilizaba en el golf allá por el siglo XVIII en Inglaterra. El término coach, o sea, ya no hablaba ni siquiera del deporte en el siglo XX, sino ya se utilizaba ese término en los... Bueno, era muy aristocrático, evidentemente, el golf en aquello. Era un deporte de caballeros, no de plebeyos, pero ya se utilizaba esa palabra. Pero el carro, la diligencia, como, haciendo poco, siguiendo la metáfora de Gurdjieff, como que te lleva a donde tú quieres llegar y tú vas dentro y ahí tienes el cochero, digamos como el taxista que te lleva por el mejor camino donde tú dices que ir a tal sitio, ¿no? Pero claro, todo lo que toca, muchas veces lo que tocamos las personas por ese afán pues de monetizarlo todo, o de, digamos, de poner el dinero por encima de todo, el intrusismo profesional, aquí desgraciadamente no estamos funcionando como se funcionaba en las cofradías de la Edad Media, que eran muy eficaces a la hora de poner coto al intrusismo profesional, y se ha desbandado un poco bastante esto, ¿no? No hay una definición unificada de coaching y las asociaciones privadas, pues evidentemente no tienen digamos, un reglamento estándar con fuerza de ley como puede tener un colegio profesional de médicos, psicólogos o odontólogos. Entonces, claro, hay mucha confusión en el mercado. O sea, es muy triste que después de 40 años vamos a hablar de coaching contemporáneo, aunque evidentemente venimos de la mayéutica, la mayoría de la gente, de las empresas, el público particular no sepa muy bien realmente qué es el coaching y muchos coaches no sepan explicarlo. O sea, realmente esto es como se suele decir en España, es para hacérselo mirar, ¿no? Yo creo que el futuro del coaching pasa por un lado por manejar conceptos claros y líneas de trabajo claras, que se puedan entender de manera fácil, no de manera compleja. Y pasa evidentemente por saber ofrecer resultados que se consoliden en el tiempo. Y evidentemente también por poner una línea clara entre lo que es meramente el coaching y cualquier otra intervención no terapéutica y las intervenciones puramente terapéuticas. Porque hay gente que hace muy buena psicoterapia, pero le pone el rótulo de coaching. Bueno, pues que esto no es coaching. Esto es psicoterapia. Lo estás haciendo muy bien, pero nosotros no hacemos psicoterapia, no reparamos, no hacemos psicología reconstructiva, sino psicología constructiva. Y muchas veces en las empresas, por ejemplo, se utiliza el coaching no para el departamento que peor va, sino para el que mejor va, para que vaya todavía mejor. Entonces hay mucha incultura, es parte de los males de la época, ¿no? En lo que respecta al coaching. Hemos pasado de milenios donde el conocimiento era muy restringido. Hablábamos de cofradías en la Edad Media, donde se regulaban los oficios. Hablábamos de escuelas herméticas, cerradas, fundadas por Hermes Trismegisto, donde
uno entraba, aprendía y después, punto en boca, de lo que aquí aprendas fuera no puedes decir nada. Ya, sobre todo desde el siglo XX, años 30, 40, todo lo contrario, una sobreexposición cada vez mayor a más conocimiento y más conocimiento y más actualización y más conocimiento, pero sin que haya un filtro, sin que haya, digamos, algo que ponga el conocimiento cuál es cierto, cuál no lo es, cuál lo es a medias. Entonces hay demasiada confusión. Y al final, con tanta información, en vez de generar cultura, lo que se genera es más incultura. Mucha pseudocultura, mucho pseudoconocimiento, pero la gente anda incluso más perdida que hace 100 años. Sí, totalmente de Y acuerdo. necesitamos. Totalmente de acuerdo. Y además ese exceso de conocimiento lo que hace es que todo ese conocimiento quede de cierta forma disipado. O sea, como cosas, como islas independientes unas cosas de otras, ¿no? Por eso, cuando, por ejemplo, ahora se ofrece, se ha puesto muy de moda, como tú bien has dicho antes, coaching con PNL. No, vamos a ver. Coaching es coaching, la PNL es PNL, la PNL ofrece unas herramientas fantásticas, pero no es coaching. El coaching es una metodología que no tiene nada que ver con la PNL y que tiene unos resultados fantásticos. O sea, aquí vamos a meterlo todo en una especie de cajón desastre, ¿no? Con esas islas independientes unas de otras, al final lo que hay que encontrar es un hilo conductor que lo tiene, porque se escoge y decir, bueno, voy a lanzar un hilo a ver cómo puedo colocar dentro de esta una especie de línea, ¿no? De cómo voy a inculcar aquí, colocar todo lo que realmente es válido, porque el coaching tiene una metodología perfectamente estructurada, con lo cual no hay que añadirle más. No hay que añadirle más, porque entonces ya no hablaríamos de coaching, hablaríamos de otras cosas. Efectivamente. Luego también el problema es que hay coaches que se autodenominan terapeutas, con lo cual genera una confusión terrible. Entonces, al final es, como tú bien dices, delimitar perfectamente fundamentos, metodología, forma de hacer, que sea metodología, con los resultados correspondientes. Quedaría perfectamente definido, estructurado y no tendríamos el problema que tenemos hoy día. Y que si alguien no le pone remedio, pues esto evidentemente irá más. Bueno, puede llegar a diluirse hasta el punto de que nadie acabe por saber qué es realmente el coaching y caigan en el olvido, o digamos solamente personas o que le hayan cambiado el nombre o que siguen utilizando la palabra coaching, pero que sí tengan una buena praxis, solamente ellas puedan vivir de esto, ¿no? Evidentemente, claro, hay que empezar por la parte formativa. No puede ser que se le diga coach a alguien que ha hecho un curso de un fin de semana o de semanas. Y si a mí dependiera, depende de mí, pero si a mí dependiera, yo evidentemente exigiría un trabajo mínimo interno antes de poder ser coach, ¿no? O sea, hay ciertas profesiones, por ejemplo, yo recuerdo un ejemplo muy bueno que es ciertas brigadas de rescate que exigen tener X años trabajando, por ejemplo, como minero para poder formarse como rescatista. Porque si no, o sea, empezando por lo psicológico, no vas a poder llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Yo entiendo que cualquier persona que trabaje en desarrollo humano ha de tener un recorrido interno y ha de ser, de alguna manera, un espejo coherente con lo que está predicando. Que aquí no sirve aquello de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, o en casa de herrero, cuchillo de palo, porque bueno, luego se ve, a veces se ve en cada ejemplo que va, dice, no, pues coaching para ser feliz, ¿no? Como decía una persona muy conocida en España, decía recientemente, ¿no? Yo una vez hice un curso de libertad financiera. Entonces me vino un alumno al final de la formación, entusiasmadísimo, y me dice, pero tú eres libre financieramente. Y dijo, no, todavía no. Y ahí se que le dijo, bueno, le voy a cambiar el título, en vez de libertad financiera, hacia la libertad financiera. Claro. Porque todavía ni siquiera yo soy libre financieramente, ¿no? Bueno, a ver, coherencia, por favor. Coherencia, porque luego la gente nos toma a cachondeo, ¿no? La cuestión es también un principio de responsabilidad personal, ¿no?
sea, cuando una persona, yo entiendo perfectamente y respeto que haya personas con 20 y tantos años que se formen como coaches. Bien. ¿Tienen una experiencia vital lo suficientemente tal? Pues sí o pues no, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Pero no es lo mismo que una persona de mediana edad que ya tiene más experiencia, de ahí hacia adelante. ¿Vale? Voy a abogar por los años de experiencia, yo apuesto por la experiencia que da los años, que luego no es categórico tampoco, porque puede ser personas que a lo mejor no hayan salido de hacer 4 cositas en su vida, sus limitaciones propias, pero bueno, pero la experiencia siempre da un bagaje de conocimiento, por lo menos de apertura, ¿no? Que en la mayor parte de los casos, que bueno, es válido, ¿no? Una persona joven difícilmente tiene esa experiencia, pero sí que es cierto que cuando se entiende lo que realmente es el coaching, cuando se entiende lo que tenemos delante a un ser humano, que hay que respetarlo al máximo, hay que tener un nivel de responsabilidad, un nivel de conciencia y un nivel de compromiso que no es discutible, ni es... No, es que no es discutible, lo siento, no, no puede ser. No, y no solamente de experiencia, es una cuestión de madurez. Aunque bueno, evidentemente hay gente que con 40 o 50 años es como un niño en cuerpo adulto, pero la madurez es algo fundamental. Sí. Es decir, es un poco cuando hablamos en el camino del Everest, representar el rol del mentor del camino del Everest, lo representa siempre una persona que ha hecho su propio camino del Everest. Es decir, si tú quieres ser un guía por el desierto, ¿no? Vamos al ejemplo de antes, evidentemente, es que ya has cruzado el desierto. No, es que hice un curso de cómo cruzar el desierto, cómo obtener agua con el rocío nocturno, así, pero o sea, ¿tú te has perdido en un desierto? ¿Alguna vez has pensado, bueno, no sé, necesito beber, estoy en una situación desesperada, y has salido de esa situación? Porque si no, ¿cómo vas a guiar a otros, no? Y sin madurez interna, evidentemente, claro, incluso puedes llegar a encontrarte con una situación, con un evento, con una reacción de la otra persona que ni la otra persona pueda preverlo, y tú decir, bueno, ¿y ahora cómo manejo esto? ¿No? Que me voy a uno de los libros que tienes ahí detrás, y voy a ver el libro en el índice, a ver dónde dice, ante la situación esta, ¿qué hago? ¿No? Digo, no te lo va a decir el libro. Voy a agarrar el teléfono móvil, a llamar al profesor, oye, Pepe, que mira, me está pasando esto con el cliente, ¿qué hago? Socorro. No, tienes que saber manejarlo desde el principio, porque si no el cliente dice, ay, Dios mío, ¿en qué vamos estoy? Si está peor que yo. Fíjate, Manuel, muy bueno lo que comentas. Fíjate que ahora yo, sabes que yo apuesto, ¿no? Apuesto por la teoría general del coaching, ¿no? Que es la tesis doctoral de Ravier, ¿no? De Leonardo Ravier, que viene perfectamente fundamentado y estructurado el coaching. Aquí no hay que hacer experimentos con gaseosa, no hay, como tú bien dices, no hay que probar a ver cómo salgo de esta, si salgo más o menos airoso. Es un texto que yo creo que, si no de estudio, debería de ser leído, cuanto menos leído. Dejar de hacer pruebas, de hacer inventos y ceñirse a lo que realmente es el coaching. Yo creo que es la única forma de darle seriedad, sobre todo darle profesionalidad, porque estamos perdiendo eh, estamos, como dijimos, bajando el listón, ¿no? Y entonces coaches hay para todo. Tenemos coaches hasta, no sé, para que nos ayuden a pasear al perro por la calle, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de seriedad, yo creo, vamos a reencontrarnos con la identidad del coaching, que se puede hacer perfectamente, y con la esencia de esa filosofía, partiendo de Sócrates, ¿no? De como bien nos has podido contar hoy. Bueno, pues encantadísima de este rato. Nos ha pasado ya casi una hora. Sí, Volando, prácticamente. volando. Volando entre lo antiguo y lo moderno y lo contemporáneo, pero se nos ha pasado Como tiene como un que ser, suspiro. como tiene que ser, ¿no? Hemos hecho un repaso a lo largo de siglos, ¿no? Genial. Me gustaría que antes de despedirnos comentaras a los que nos escuchan dónde te pueden localizar, cómo te pueden localizar. Bueno, tengo mis redes sociales, LinkedIn o LinkedIn, como se dice correctamente, estoy como Manuel Márquez, Márquez con S y sin acento,
Robles. Igualmente estoy en Facebook, en Twitter como C Caminos del Héroe, y en mi página web www, como se dice en España, superatusdesafíos.com. Tengo también mi apartado de correos, coach@superatusdesafíos.com. El nombre es fácil, superatusdesafíos.com, fácil de memorizar, y ahí pues podéis encontrar mis artículos, mi blog y todas mis intervenciones en redes sociales. Y un placer haber estado aquí departiendo contigo sobre el pasado, el presente y el futuro del coaching. Totalmente. Y de la filosofía y de esa relación intrínseca e inseparable que les une. Un poco reivindicando lo de la filosofía, que hemos de rescatarla, porque en estos tiempos, como no rescatemos la filosofía, o sea, realmente vamos a estar perdidos. Totalmente. Perdidos. Totalmente. Bueno, de todas formas, comento a los que nos escuchan que al final del vídeo estará por escrito todos los enlaces que nos ha comentado Manuel. Y bueno, agradecerte, Manuel, por supuestísimo, darte las gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Y bueno, espero que haya otras ocasiones y animo a los que nos escuchen a seguir a Manuel en redes, porque van a encontrar mucha, no información, conocimiamente que le puede ser de mucha utilidad, y Manuel además a disposición de quien lo necesite, ¿vale? Realmente ha sido un placer estar aquí contigo y un placer compartir. Muy placentero y un gusto por mi parte. Muchísimas gracias, Manuel. Seguiremos en contacto. Nosotros seguimos en contacto y bueno, para otras ocasiones hablaremos de otro tema. ¿Te parece? Me parece, o como dicen aquí en México, me late. Va, pues genial. Bueno, que te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta siempre, amigos. Otro de regreso desde México para España y para todos nuestros oyentes en toda Hispanoamérica. Chao, chao. Adiós.